Imagina vivir en un mundo lleno de magia, y todos los espadachines tienen poderes asombrosos, pero tú naces sin poder usar la magia, y por eso eres discriminado. Y por eso hoy te traigo el anime Rakudai Kishi no Calvary, resumido en unos minutos. Antes de comenzar con el video quisiera decirles que hay un sorteo activo en el canal, donde vamos a sortear 2 PlayStation 5 y 2 Xbox X Series, y 15 tarjetas de Crunchyroll. Lo único que tienen que hacer es suscribirse con la campanita activada, y lo más importante es comentar algo referente al video, ya que escogeré a varios comentarios random, y esas serán las personas ganadoras. Muchísima suerte a todos y espero que participes. Y ahora sí, dentro vídeo. El anime comienza presentándonos a nuestro prota, llamado Kuragane Iki. Él nos dice que algunas personas creen que la vida es injusta, ya que otros nacieron con el talento para hacer cierta cosa. En ese momento saca una espada de su mano. Él nos comenta que en este mundo hay Blazers que son seres especiales, que pueden manifestar su alma en una arma y controlar habilidades con su poder mágico. Los Blazers aprobados por la organización internacional son llamados caballeros mágicos, y él tiene la intención de convertirse en uno. El prota luego de entrenar regresa a su habitación, y ahí se encuentra una chica que se estaba cambiando. La chica, antes de hablar, el prota le explica que no pondrá una excusa diciendo que no vio cuando sí vio, así que también piensa quitarse la ropa para que estén a mano. La chica se asusta y le da una cachetada al prota, y luego se van con la directora. Ella les dice que en la academia Hagon tienen a los mejores caballeros de todo Japón, como también ganan todos los torneos que se realiza cada año, pero estos últimos años no han tenido buenos resultados, así que regaña al prota por lo sucedido. Él dice que fue un accidente, y en ese momento aparece la chica y se presenta como Estella. El prota se disculpa con ella y le dice que asumirá la responsabilidad. Estella le dice que pensaba hacer esto público, pero como piensa hacerse responsable quiere que... y así ella podrá perdonarlo. El prota le explica que no puede hacer eso, y que no fue para tanto ya que estaba en ropa interior. Estella se enoja y comienza a sacar llamas por todo su cuerpo, diciendo que lo va a matar por ser un pervertido y por entrar a su habitación y quedarse mirándola por un largo tiempo. En ese momento el prota le dice que era tan hermosa que no podía alejar la mirada. Esto hace que Estella se ponga nerviosa, y después activan las alarmas contra incendios y apagan todo el fuego. Luego el prota le explica que esa es su habitación, así que ella se había equivocado. Llega la directora y le dice que se había olvidado comentarles que a partir de hoy son compañeros de habitación. El prota todavía está confundido y le pregunta a la directora cómo es posible que Estella sea su compañera, ya que ella es un rango A, que es el más alto de toda la escuela, y él está en el rango F, que es el más bajo, y además que ha reprobado varios años. Estella al escuchar esto se sorprende, y el prota le comenta que él no tiene ningún poder mágico, y por eso no puede usar ningún superpoder, y lo único que puede usar son habilidades físicas. Básicamente es el estudiante más débil de toda la academia. La directora les comenta la razón por la que los puso a los dos juntos, y les dice que nadie más fuerte que Estella, y nadie más débil que el prota. Entonces ella cree que se llevarían bien. Como Estella no puede cambiar de habitación, termina aceptando, pero le pone 3 condiciones al prota, y estas son no hablarle, no mirarle y no respirar. Y si no puede seguir con estas reglas tendrá que vivir afuera de la habitación. Los dos discuten un buen rato, hasta que la directora le propone que lo decidan en un duelo, y los dos aceptan, y vemos que Estella está muy confiada, y le dice al prota que si gana se convertirá en su esclavo, y tendrá que seguir las órdenes que le dé como un perro. Luego se van a prepararse para el combate. Estella está en los vestidores, y tiene un flashback cuando era niña. Su madre le dice que no tiene que esforzarse tanto para ser un caballero, ya que se está lastimando, pero ella le dice que no piensa rendirse, y seguirá con su sueño de ser el mejor caballero del país. Todos los estudiantes se enteran que Estella tendrá un combate contra el prota, y algunos van a verlo ya que saben cómo va a terminar todo esto. Los dos llegan, y la directora les explica las reglas del simulacro de batalla, y después comienza el combate. El prota saca su espada y está listo para pelear. En ese momento Estella también saca su arma, que aparece de un tornado de fuego. Estella rápidamente corre hacia el prota para atacarlo, pero él logra esquivarlo. Ella le dice que el fuego de su espada es de 300 grados centígrados, y que si recibe un ataque de él estará en muchos problemas. Luego de esto ella continúa atacando, pero él está bloqueando los ataques con su espada. En ese momento el prota comienza a atacar a Estella, y Estella se queda sorprendida, ya que está usando las mismas técnicas que ella. El prota le comenta que nadie quería enseñarle nada, así que tuvo que especializarse en este tipo de cosas. El prota corre hacia ella y comienza a atacarla rápidamente. Él dice que la técnica de su espada es robar, y logra darle un golpe. Todos quedan sorprendidos y piensan que el combate ha acabado, pero Estella todavía no se rinde, y comienza a usar el poder de su espada, y saca un dragón gigante hecho de fuego, que va directo a atacar al prota, pero él rápidamente se comienza a mover por todo el lugar, y le da el golpe final a Estella, así ganando el combate. Todos los estudiantes quedan sorprendidos ya que no pensaban que el prota gane. Después él cae desmayado ya que se quedó sin fuerza. Más tarde vemos que
Estella está en el hospital. Ella le comenta a la directora que se siente bien perder al menos una vez y le pregunta cómo es posible que alguien como el prota sea rango F. La directora le explica que los rangos se basan en tus habilidades con la magia y con la espada, así que tus habilidades con la espada o habilidades físicas no son evaluadas. La directora le comenta que a pesar que al prota lo llamaba un fracaso, él seguía con su sueño de mejorar con la espada. Luego de escuchar esto, ella se va a la habitación y ahí se encuentra al prota durmiendo. Ella la comienza a tocar ya que nunca ha visto el cuerpo de un hombre antes y tiene curiosidad. Luego él se despierta y los dos hacen las paces para llevarse mejor. Al día siguiente el prota y Estella se van a entrenar juntos. Ella le pregunta qué le pasa ya que hoy lo ve más feliz de lo normal. El prota le responde que hoy viene su hermana menor. Después van a clases y su profesora se presenta como Yuri. Ella les explica a todos los estudiantes que pelearán entre ellos y los 6 mejores serán los que van a representar a la escuela en el torneo. Estella le pregunta a Yuri cuántos enfrentamientos van a tener, a lo que ella le responde que pueden que sean 10 combates. En ese momento la profesora Yuri comienza a sangrar por la nariz y ella va a la enfermería. Ella les dice al prota y Estella que no se preocupen, ya que esto le pasa muy a menudo. Luego de salir de la enfermería caminan por los pasillos un rato, hasta que el prota es interceptado por una chica llamada Kagami. Él se sorprende ya que no conocía a la chica. Ella le comienza a decir que es su fan desde que lo vio pelear contra Estella y ganó. También le comenta que está en el club de periodismo y quiere hacerle una entrevista para ponerlo en el periódico. El prota trata de negarse, pero Kagami no lo deja ir. Vemos que Estella se pone celosa, así que deja el prota. Él trata de perseguirla, pero en ese momento aparece la hermana del prota, que se llama Chizuko. Los dos se ponen muy felices por encontrarse, pero Chizuko de repente comienza a besar al prota. Todos los estudiantes quedan sorprendidos y Kagami aprovecha la oportunidad para tomar fotos. El prota le pide explicaciones a Chizuko ya que está confundido. Ella le dice que es algo normal que las personas hagan esto si se aman en otros países, pero Estella le dice que en este país no se hace esto. Después Chizuko comienza a pelear con Estella por el prota, pero Estella por accidente revela que es la sirvienta del prota. Chizuko al escuchar esto quiere atacar al prota, pero Estella lo defiende y las dos terminan peleando. Luego la directora las castiga con limpiar los baños. Después Chizuko le dice a Estella que se aleje de su hermano, pero ella le responde que no puede hacer eso. Y Chizuko le dice que ella no sabe cómo el prota se siente ser tratado como si no existiera. Estella no sabe qué responder y Chizuko se va a su habitación. Ahí se encuentra con su compañero llamado Nagi. Vemos que el prota y Estella están hablando. Ella le pregunta si alguna vez fue tratado como si no existiera y él le comienza a contar su historia. Primero le pregunta si conoce al samurái llamado Ryoma, el héroe que lideró Japón durante la guerra, y ella le dice que sí, y él le comenta que él es su abuelo y el hombre al que aspira a ser. Durante muchas generaciones su familia siempre ha tenido el don de poseer magia, pero como él no podía controlar la magia lo trataron como si no existiera. Un día no pudo soportarlo, así que trató de huir de casa y sin darse cuenta empezó una tormenta de nieve y se perdió, y cuando estaba a punto de morir apareció su abuelo y lo salvó. Él le dijo que tenía que romper sus límites y no rendirse para cumplir sus metas, así que por eso siempre se esfuerza por ser más fuerte. Pero cuando fue aceptado en esta academia su familia presionó a la escuela para que el prota no se graduara y así no manchara el nombre de la familia. Al día siguiente el prota se está dando un baño, pero en eso entra Estella. Ella le dice que quiere lavarle la espalda ya que es su sirvienta. El prota la rechaza, pero luego de que ella insista termina aceptando. Al día siguiente el prota y Estella practican sus habilidades con la espada como siempre. Luego se van para la academia y se encuentran con Chizuko y Nagi. Hablan un rato y después se van al centro comercial. Vemos que unos encapuchados entran y atacan al prota y a Nagi, pero Nagi usa su magia para crear un portal y así logran salvarse. Nagi le dice al prota que su arma puede crear portales, así que usan estas para ir a donde están las cámaras de seguridad. El prota llama a la directora para avisarle de todo esto y ella le dice que va a llamar a la policía y también que les autoriza poder usar sus armas fuera de la escuela. Vemos que Chizuko y Estella están con las demás personas y los ladrones lo tienen como rehenes, y después uno de ellos dispara a un niño por molestarlo, pero aparece Estella y lo salva. Él comienza a dispararle, pero ella usa su poder y las balas le traspasan. Luego aparece el líder de la banda llamado Bisho y apunta a la madre del niño. Estella se enoja y rápidamente ataca a Bisho con su espada, pero él la detiene y la golpea. Bisho le dice a Estella que si no quiere que mate a todos los rehenes se tiene que quitar la ropa. Ella comienza a hacerlo y el prota al ver esto no puede soportarlo y trata de ir a ayudar a Estella, pero nadie lo detiene y le dice que confía en su hermana que está creando una barrera mágica. Vemos que Chizuko termina de crear la barrera y todos los ladrones comienzan a dispararle, pero las balas no pueden pasar la barrera. En ese momento sale el prota y se tira del lugar donde estaba y analiza que el mayor enemigo es Bisho. Todos los ladrones comienzan a disparar, pero él lo esquiva fácilmente y luego con su espada corta el brazo de Bisho. Al final terminan derrotando a todos los enemigos y llega la policía. Afuera el prota se encuentra con quien será su primer oponente en la primera batalla y él se llama Shizuya. Al día siguiente empiezan los combates y los estudiantes se enfrentan a sus oponentes. El prota en la televisión mira cómo Shizuya elimina a los oponentes con
con los que se enfrenta. En ese momento llega Stella y él la felicita por ganar su primer combate. Ella se percata que el prota está analizando la forma de pelear de Chizuya. Stella le comenta que Chizuya tiene el poder de hacerse invisible y hacer que su presencia y olor sean imposibles de detectar. El prota le dice que no se preocupe, ya que encontrará una habilidad para derrotarlo. Luego el prota se encuentra con Nagi y le pregunta si ya había peleado contra Chizuya. Él le comenta que el año pasado Chizuya tenía conexiones con el director, así que siempre lo molestaba, pero él no podía hacer nada, porque si no lo expulsaban de la academia. Al día siguiente llega el combate del prota y vemos que Chizuya es muy popular. Comienza el combate y Chizuya crea un montón de árboles y se vuelve invisible y le comienza a disparar desde lejos, pero el prota siente su presencia y va corriendo hacia él para atacarlo, pero Chizuya, luego de esquivar sus ataques, vuelve a hacerse invisible. Esta vez el prota está cansado y no puede esquivar los ataques que lanza Chizuya. Después de varios ataques el prota cae al suelo y comienza a sangrar. Todos los estudiantes comienzan a reírse del prota y decirle que es el peor. Stella al ver esto se enoja muchísimo y los calla a todos y le dice al prota que no puede perder. De repente el prota se levanta y cuando Chizuya le tira una de sus flechas él la agarra con su mano. Esto hace que Chizuya se altere. En ese momento el prota descubre dónde estaba escondido y va rápidamente a atacarlo y con un golpe final gana el combate, pero como está muy herido cae desmayado. Stella va a visitarlo en el hospital pero se queda dormida. En ese momento el prota despierta y Stella se pone muy nerviosa porque la vio dormida. Ahí el prota revela sus sentimientos por ella y le dice que le gusta. Stella se sonroja y comienza a hablar cosas sin sentido y después ella le da un beso en la mejilla y le dice sus sentimientos también, y a partir de ese día comienzan a salir. Al día siguiente, luego de que el prota gane su combate anterior, comienza a ganar sus demás enfrentamientos y gana 4 combates más. Esto hace que se vuelva muy popular entre las chicas y ahora quieren que el prota les enseñe su forma de pelear. Vemos que Stella y sus compañeros de clase están muy celosos de él. En la tarde el prota entrena a las chicas, pero llegan los chicos de su clase. Ellos comienzan a decir que el prota ha ganado los combates por suerte y tienen la intención de pelear, ya que sacan sus armas. De repente todos lo atacan al mismo tiempo, pero el prota los vence muy rápido y los humilla. Luego ellos se disculpan con él y le dice que tienen envidia porque es muy fuerte y tiene a muchas chicas al lado de él y le ruegan también que los entrene y él acepta. Al día siguiente el prota comienza a entrenar tanto a hombres como a mujeres y Stella estaba con él acompañándolo y tenía unas botellas de agua atrás que pensaba dárselo, pero en ese momento llega Chizuko y le da una bebida al prota. Después Stella se va enojada y se encuentra con Nagi, que tenía un juego de citas. Él se lo da a Stella y después en su cuarto comienza a jugarlo y cuando está a punto de terminar el juego llega el prota al cuarto. Por suerte Stella logra que el prota no lo vea. Al día siguiente toda la clase se va de vacaciones y se van a una piscina, pero el prota comienza a entrenar a los estudiantes y vemos que esto pone triste a Stella. Kagami la ve deprimida y le pregunta el por qué. Ella le dice que quería pasar tiempo con el prota, ya que desde que son novios no han tenido tiempo para estar solos. Kagami le dice que no se preocupe y sale a traer al prota. Él llega y habla con Stella. Tienen una pequeña pelea, pero luego se reconcilian y se besan. Al día siguiente el prota tiene un combate con una chica llamada Tomaru, que es del consejo estudiantil. Por otro lado vemos que Stella también está en medio de un combate y al final los dos terminan ganando sus enfrentamientos. Después, cuando el prota y sus amigos están caminando para ir a la siguiente clase, ven a una chica que está vigilando al prota y está escondiéndose. El prota se da cuenta y le habla y la chica se pone muy nerviosa y sale corriendo del lugar, pero se cae en un charco de agua. El prota y sus amigos la ayudan y la llevan a su habitación. Ella se presenta como Ayase Ayatsuji y les dice que está en tercer año. El prota al escuchar su apellido se emociona, ya que el padre de Ayase es un espadachín muy conocido y él, cuando empezó a entrenar, estudió sus técnicas. Ayase se pone un poco triste y le comenta que su padre tuvo un accidente durante un encuentro y ahora está hospitalizado. El prota al escuchar esto se disculpa y Chizuko le pregunta por qué estaba vigilando a su hermano. Ella le comenta que ha estado entrenando sola pero no mejora y quiere que el prota le ayude a entrenar. El prota le dice que si quiere puede unirse a su entrenamiento y al día siguiente comienzan a entrenar. El prota ve la forma de pelea de Ayase y la detiene. Él le dice que no va a mejorar si trata de imitar la forma de pelear de su padre, como también le dice que puede corregir eso para que sus movimientos sean más fluidos. Ella acepta y el prota se acerca a ella y le comienza a tocar los muslos. Esto sorprende a Stella y a Chizuko. Él le comenta a Ayase que el cuerpo de los hombres y de las mujeres son distintos en la forma de pelear y después de hacerle un arreglo, supongo, le dice que ya está todo listo y que ahora lo puede atacar de nuevo. Ayase ataca al prota y se sorprende de lo rápido que dio el golpe y le agradece por haberle enseñado y luego se van juntos. Al día siguiente entrenan otra vez y se van a comer. Ayase le comenta al prota que gracias a él se está volviendo más fuerte como su padre y está a punto de recuperar lo que le fue tomado. En ese momento llega un grupo de chicos que conoce a Ayase y la comienzan a molestar. El prota le dice que se vayan, pero el líder del grupo, que se llama Kurado, le tira un vaso en la cabeza al prota. Este ya se molesta y está a punto de atacarlo, pero el prota la detiene diciendo que no le importa. El grupo molesta al prota un rato más y luego se van porque se aburrieron. El prota le dice a Ayase y a Stella que no quiere meterse en problemas y además les comenta que si usa su arma será expulsado de la academia. En ese momento
momento aparece un niño de cabello blanco llamado Utakata. Él le dice que Kuraudo se la pasa molestando a los más débiles y que hizo bien en no pelear contra él, ya que Kuraudo está en el top 8 de los estudiantes más fuertes. De repente llega una chica llamada Kanata y le dice que si hubieran tenido un combate en este lugar ella tendría que haberlos derrotado a todos. Ella le pregunta al prota si conoce a estas dos personas y él le responde que el chico es el vicepresidente del consejo estudiantil de otra academia y la chica es quien está a cargo de la contabilidad. Utakata ofrece curar al prota y él acepta y después se van. El prota le dice a Ayase que si tiene problemas con el grupo de chicos él puede ayudarla, pero cuando Ayase está a punto de responder reciben un mensaje en su celular y se dan cuenta que en el próximo enfrentamiento los dos tienen que pelear. Ayase al ver esto sale corriendo. Al día siguiente el prota entrena a sus estudiantes como siempre, pero esta vez no vino Ayase. Luego el prota se va a hablar con Nagi. Él le comenta que le parece raro que Ayase le haya citado en una azotea y le recomienda al prota no ir, ya que puede ser una trampa porque Ayase sabe que no podrá ganar contra él. El prota le dice que de todas formas irá a verla, ya que sabe que Ayase no sería capaz de jugar sucio. Luego el prota va donde lo citó Ayase y le dice para qué quiere hablar con él aquí. Ayase de repente saca su espada y corta la valla y en ese momento se tira. El prota sale corriendo para poder agarrarla, pero como sabe que no va a llegar a usar su habilidad para ir más rápido y logra salvar a Ayase. El prota le pregunta por qué hizo eso. Ella le dice que hizo que use su as bajo la manga. En ese momento el prota se da cuenta que Ayase planeaba desde el principio que usara su habilidad. Ella le comenta al prota que sabe que solo puede usar su habilidad una vez al día y el combate empieza mañana por la mañana, así que no podrá usar su habilidad. El prota le pregunta por qué quiere ganar hasta tal punto de hacer esto, pero ella no responde y se va. Él trata de alcanzarla pero cae, ya que está muy cansado. Al día siguiente despierta en la enfermería gracias a Stella que lo llevó. Después llega la directora y le pregunta al prota qué sucedió, ya que todo el edificio fue destruido, pero él no responde y solo dice que asumirá la responsabilidad. La directora le comenta que hace 2 años el padre de Ayase se volvió incapaz de usar una espada de nuevo, ya que perdió una pelea 1 contra 1 cuando su escuela fue desafiada por un tal Kuraudo, más conocido por el devorador de espadas de la academia. Ella le dice que de acuerdo con las reglas que el padre de Ayase y Kuraudo pusieron antes del duelo, el edificio que tenía la familia de Ayase fue entregado a Kuraudo y desde ese día el padre de Ayase ha estado inconsciente por 2 años. En ese momento vemos a Ayase que tiene un recuerdo cuando era niña. Su padre le decía que siempre haga lo correcto y ayude a los débiles. Luego vemos que un día llegó Kuraudo y su grupo y la sacaron de su casa. Después regresamos al presente y Ayase tiene como objetivo avanzar a la siguiente ronda para poder pelear contra Kuraudo. Luego empieza el combate del prota contra Ayase. El prota rápidamente saca su espada y en ese momento Ayase también saca la suya. El prota rápidamente va a atacarla, pero vemos que Ayase ni siquiera se mueve. Ella golpea su espada y esto hace que el prota sufra un corte. Ella llama esta técnica el arañado del viento. Ayase nos comenta que la espada corta lo que se dejó en el espacio desde antes y por abrir uno de estos cortes el aire de su alrededor es chupado rápidamente y como resultado crea un torbellino. Así que básicamente en casi todo el espacio de batalla ha plantado cientos de espadas afiladas en el aire que no se pueden ver y en ese momento comienza a atacar al prota. Nagi se da cuenta de esto y le comenta a Stella y a Shizuko que Ayase puso trampas antes de la batalla y eso va contra las reglas. Ayase sigue atacando al prota sin que el jurado se dé cuenta de las trampas y cuando vemos que el prota está a punto de caer en una de sus trampas la esquiva. Esto la sorprende pero sigue atacando y logra hacer que el prota caiga en una de sus trampas, haciendo que sufra un corte muy profundo en su cuerpo. Ella al ver que el prota está muy herido rápidamente se acerca a él para darle el golpe final, pero se sorprende de que él siga teniendo fuerzas al tal punto de parar su ataque. Tenemos un flashback donde el prota está hablando con su profesora que va a ser el jurado del combate. Él le comenta que sabe que Ayase puso trampas, pero quiere que los ignore y no detenga el combate. El prota rápidamente corre hacia Ayase. Ella activa todas sus trampas pero esto es inútil, ya que el prota las está esquivando todas. Él logra acercarse a Ayase y le da el golpe final así ganando la pelea. Ayase comienza a llorar y el prota se acerca a ella y le dice que quiere ser su amigo y ayudarla en sus problemas, a lo que ella acepta. Al día siguiente Ayase le pide ayuda al prota para recuperar el dojo que le quitó Kuraudo a su padre, además de dejarlo en coma cuando pelearon. Luego de unos momentos llegan a la casa de Ayase y encuentran al grupo de Kuraudo. El prota entra y le reta un duelo a Kuraudo diciendo que quiere recuperar el dojo. Al principio Kuraudo se niega a pelear con el prota porque piensa que es muy débil, pero él le muestra todas las tarjetas de sus compañeros, demostrando que los ha derrotado a todos. Kuraudo al ver esto saca su espada llamada Orochimaru y el prota inmediatamente saca su espada también y en ese momento comienza el combate. Vemos que Kuraudo ataca muy rápido y cuando está a punto de atacar el prota con su espada esta la esquiva. Ahí el prota aprovecha la oportunidad para atacarlo, pero Kuraudo esquiva su ataque y logra darle un golpe al prota. En ese momento el prota descubre que Kuraudo puede bloquear o esquivar cualquier ataque. Esto es gracias a su habilidad que es la rapidez de sus reflejos. Una persona promedio tiene reflejos de 0.3 segundos y lo máximo que se podría entrenar esto serían 0.1 segundos y los de Kuraudo son menores a esto, pero también descubre su debilidad, que es su resistencia, ya que más rápido ataque más rápido se cansa, cosa que aprovecha el prota para seguir peleando.
el prota termina dándole un corte en el pecho a Kuraudo y así ganando el combate. Kuraudo se retira del dojo con su grupo y lo regresa otra vez a Ayase. El prota queda un poco herido después de la batalla y Stella va a ayudarlo. Ayase comienza a llorar y le agradece al prota por haberle ayudado a recuperar el dojo de su padre. Luego de unos días el prota recibe un mensaje diciendo que el padre de Ayase se despertó del coma. Tiempo después el prota y su grupo se van a la residencia de la academia para limpiarla y después que terminan se van a dar un paseo, pero de repente Stella se comienza a sentir mal y luego de unos momentos comienza a llover. El prota lleva a Stella a una cabaña que estaba cerca para que se proteja de la lluvia. Vemos que un hombre los estaba vigilando y él informa de la situación a un viejo llamado Mamoru. Vemos a Shizuko que se va a hablar con su padre. Él le comenta que está pendiente de la batalla que está teniendo y que no ha perdido ninguna y le dice que está muy orgulloso de ella. Shizuko se molesta al escuchar esto ya que su padre ni siquiera tiene en cuenta a su hermano y se va. Donde está el prota y Stella comienzan a salir de repente unos golems gigantes de piedra. El prota rápidamente ataca a uno de ellos, pero luego de unos momentos se regenera y comienza a sacar mini golems. Vemos que los mini golems están a punto de atacar a Stella, pero aparece una chica y la salva. Después aparece el grupo del consejo estudiantil para ayudarlos, pero los golems son muy fuertes para ellos y están perdiendo la pelea. En ese momento llega una chica llamada Toka, que es la presidenta del consejo estudiantil. Ella saca su espada y rápidamente elimina a todos los golems, con el poder de su espada que es la de un rayo. Luego al día siguiente Shizuko tiene un combate contra Toka y comienzan a pelear. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah. El combate. Y después el padre de Shizuko se entera de esto y le dice a Mamoru que ahora puede hacer todo lo que quiera. Vemos que Stella sigue ganando sus combates y al día siguiente la directora le comenta al prota que su relación con Stella se ha hecho pública y está segura que quien reveló esta información es Mamoru. Esto hace que muchas cadenas de televisión quieran entrevistarlos. En ese momento llega Mamoru en un automóvil y le dice al prota que han abierto una investigación contra él, así que quiere que lo acompañe. Stella se niega a dejar ir al prota, pero él le dice que no se preocupe y acepta ir con Mamoru. Luego vemos que Mamoru interroga al prota por su relación con la princesa Stella. Él responde todas las preguntas que el comité le dio y luego lo llevan a una celda sin dejarlo salir del lugar. Mamoru hace que el prota tenga los combates del torneo ahí mismo y vemos que el prota termina ganando los combates, pero cada vez está muy cansado. Después de unos días lo llevan a hablar con su padre. El prota le comenta que ha ganado todos los combates y le pregunta a su padre que si gana el torneo él podrá aceptarlo. Él le dice que nunca tuvo las intenciones de ignorarlo y le comenta que simplemente lo odia y que alguien tan mediocre como él debería dejar de intentar ser alguien para que no manche el nombre de la familia. Después Mamoru le revela al prota su último oponente, que es Toka, la presidenta del consejo estudiantil. Como condición para ya no interrogarlo tiene que ganar el combate, pero si llega a perder dejará de ser un caballero mágico. Vemos que el prota está en pésimas condiciones y para empeorar Mamoru deja al prota lejos de la academia para que vaya por su propia cuenta a pie, hasta que finalmente lo logra con la ayuda de sus compañeros. Llega al campo de batalla y se encuentra con Toka. Ella le dice que sabe que está en pésimas condiciones, pero igual no lo dejará ganar, ya que ella también quiere pasar a la siguiente ronda, y los dos comienzan a pelear. Y todos se emocionan, pero Mamoru se vuelve loco y entra al campo de batalla para eliminar al prota, pero en ese momento llega Stella y lo derrota fácilmente. Luego el prota besa a Stella frente a todos y así termina el anime.